Buenas noches, que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan. Y, por favor, todos los que no tienen Biblia, levanten su mano. Los que no tienen una Biblia. Ya, todos tienen Biblia, chévere. Entonces, porque voy a pedir un montón que me ayuden con algunas citas bíblicas. Ok, entonces vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a dar lectura desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Amén. Hoy ya tenemos un taller. Hemos estado en 3 sábados estudiando acerca de la doctrina del pecado, y hoy día vamos a hacer aplicación práctica, es decir, que va a haber un examen. No es que va a haber un examen. Vamos a trabajar y a desarrollar en grupos algunas preguntas de aplicación para nuestras vidas con respecto al tema del pecado. Pero antes de entrar a ello, vamos a hacer un repaso de las 3. ¿Qué les parece? Mejor, ¿no? Hacemos un repaso rapidito de los 3 sábados que hemos estado estudiando y luego de ahí vamos a dividirnos en grupos por colores, como les hemos entregado a cada uno su color de hojita, ¿ok? Inmediatamente que terminemos el resumen, nos reunimos por grupo, hacemos un círculo con nuestras sillas y vamos a trabajar 2 preguntas por cada grupo. Así que vamos a leer la palabra del Señor como introducción a este taller. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. ¿Pueden tomar los asientos? Entonces le voy a pedir a Lucerito que me ayude. Esperemos se pueda ver. Entonces, hemos estado trabajando y recordando, hemos estado durante 3 sábados recordando 3 temas acerca del pecado. Hemos hablado el primer sábado, el pastor Carlos Jesús trajo acerca del tema de la doctrina del pecado y se basó en Primera de Juan 3:4, el versículo que hemos leído al principio de la lectura. El día 2, que fue el sábado, hace 2 sábados, el hermano Rumi Ríos trajo el tema de la naturaleza del pecado, cómo es que dentro de nosotros está ya innato y nacemos en pecado, y se basó en Romanos 5:18. Y el sábado pasado el hermano Rosario nos compartió acerca de los efectos del pecado y se basó en Romanos 6:23. Y vamos a hacer un repaso rapidito entonces del primer tema y vamos a ir a la doctrina del pecado. Y la primera pregunta es: ¿qué es el pecado? Y el pastor Carlos nos decía que el pecado es definido como la infracción de la ley de Dios, que es no conformarte a la ley moral de Dios en acciones, en actitudes o en naturaleza. Esta definición que nos daba el pastor Carlos implicaba de que tenemos que reconocer que hay un Dios y que Él es el dueño del universo y que Él pone las reglas y Él decide cómo se debe de vivir. También nos hablaba de que el concepto de pecado es algo conocido universalmente, ¿no? Incluso fuera de contextos religiosos, ¿no? La gente muchas veces: sí, pues soy un pecador, o sí, pues estoy en pecado, estoy conviviendo con mi novia, sí, estoy en pecado, ¿no? Decir: sí, soy un pecador. Decir: oye, pero ¿por qué has firmado estas planillas y no han cobrado eso? No, soy un pecador. Puede decir, no lo dicen así, pero es como que normalizamos el pecado, ¿no? Y todo, ¿por qué nos atribuimos que sí, pues no estoy haciendo algo mal, pero ya, pues, ¿no? Es como que estoy haciendo algo malo, pero no importa, ¿no? Es decir, Dios ha puesto su justicia en nosotros y nosotros mismos rechazamos este concepto de pecado, aunque Dios, que ha puesto esa conciencia en nosotros y en toda su creación, sabe que está haciendo mal, ¿no? Entonces también nos decía el hermano que el pecado no solo es realizar actos malos, es decir, acciones, sino que
sino que esas acciones se cometen debido a la naturaleza pecaminosa innata. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, ¿no? Eso es lo que nos contaba o nos decía el hermano Carlos Jesús, y esa es una doctrina muy importante porque la doctrina del pecado pone las bases fundamentales de nuestra fe. Si nosotros no tenemos una comprensión no solamente intelectual, no solamente cognitiva, de lo que significa el pecado, de las implicancias y de las consecuencias ante Dios de lo que es ser un pecador, entonces las demás doctrinas que se encuentran en la palabra del Señor no van a ser entendidas y no nos van a importar. Es por eso que muchas veces venimos al culto y decimos, bueno, he aprendido esto, pero sí, yo lo cumplo, ¿no? Pero no, pues, no, es decir, Dios va mucho más allá, porque Él, como decíamos hace un principio, Él es el creador de todo y Él pone sus reglas y Él dice cómo es que se debe vivir. Entonces, el pecado, nos decía también, es tan dañino que no se puede corregir solo con arreglos de fachada. No solamente por venir al culto, no solamente, bueno, he obedecido a mi mamá y he venido al culto porque me ha mandado. No, eso es un arreglo de fachada. No, hoy sí me he portado bien en el colegio y no he hecho bullying a nadie, no me he burlado de nadie. Eso solo es una fachada, es una apariencia de piedad. Y hay mucha gente que nosotros podemos conocer que es muy admirada, ¿no?, por su altruismo, por su educación, por su solidaridad, pero que es pecadora. Entonces, no solamente se arregla estas cosas o el pecado con cosas por fuera, ¿no? También hablábamos acerca de que estas ideas, ¿no?, acerca del pecado, de que solamente se puede arreglar con arreglos de fachada y que el mundo practique el pecado y es como que, bueno, sí está mal, pero son cosas que el diablo, dice el enemigo de las almas, es que ha puesto, y esa es su estrategia, ¿no?, que ignoremos la gravedad del pecado para vivir en la oscuridad y para que Dios no nos ilumine. Muchas veces pensamos que el pecado se trata de malas influencias, ¿no?, o de la sociedad que corrompe a las personas porque el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Esas son muchas frases que hemos escuchado, pero la palabra del Señor y Dios no dice ni piensa ello acerca de eso. Entonces, estas ideas falsas acerca del pecado que la gente tiene y que a veces nosotros como cristianos tenemos, puede hacer de que nosotros minimicemos la obra de Cristo, ¿ok? Entonces, también hablaba que Dios no es responsable del pecado, pues el pecado es contra su naturaleza. Dios es un Dios 3 veces santo y Él no es responsable del pecado, sino que el pecado no proviene de Dios, sino que las decisiones libres de seres humanos y ángeles caídos, esa decisión libre hizo que el pecado entrara a la humanidad. Y el pecado entró a la humanidad a través de la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Entonces Satanás engaña a las personas haciéndole dudar de la verdad de Dios, desafiando a Dios y distorsionando el propósito de los seres humanos. Y esa es su mentira hasta el día de hoy, ¿no? Y hablaba el hermano Carlos se recuerdan acerca de estos rusos, ¿no?, y ese envenenamiento mortal. ¿Recuerdan esa analogía que él hacía? Entonces, el elemento más letal, el que mata de forma muy sutil, es el pecado, ¿no? Es como un envenenamiento, el pecado afecta sutil pero profundamente y una vez dentro destruye todo, tu alma, tu corazón y tu cuerpo. El conocimiento intelectual del pecado no es suficiente. Si bien es cierto, vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado y vamos a aplicar o vamos a discutir algunas preguntas, si bien es cierto, vamos a de repente salir con nuevos conocimientos el día de hoy, pero eso no es suficiente. Como nos decía el hermano Benjamín, el pecado está tan arraigado a nosotros que tenemos que no arreglarlo, sino que tenemos que ser transformados, que nuestro corazón tiene que ser transformado. Entonces se necesita nacer de nuevo y ser transformado completamente para superar la naturaleza pecaminosa. El hermano Rumi nos hablaba acerca de la naturaleza del pecado. Dice que el pecado tiene la capacidad de mandarnos a una eterna condenación lejos de Dios y lleno de sufrimiento. La paga del pecado es muerte, es en Romanos 6:23. Un solo pecado, el de Adán, nos trajo condenación para todos, según Romanos 5:2, y que todo acto de desobediencia debería de ser castigado. Eso es de acuerdo a Dios y su palabra. Entonces, nos hablaba el hermano Rumi que todos tenemos una herencia. ¿Recuerdan? Que todos heredamos algo y que nosotros tenemos un representante legal delante de Dios. ¿Nuestro representante legal quién es? Antes de
Adán, ¿no? Todos venimos en Adán y somos representados a Adán como pecadores y tenemos esa herencia, ese pecado original que llamábamos, ¿no? Ese pecado que viene hacia nosotros por la herencia de Adán. Adán como representante de todos los seres humanos, según Romanos 5:18, pero Dios nos consideró a todos culpables a través de esa herencia que tenemos en Adán. Pero un acto de justicia, el de Cristo, nos trajo una solución para nuestra condenación. Ahora nos preguntamos, ¿por qué el pecado de Adán me afectaría a mí? ¿Qué tengo que ver yo con lo que hizo Adán si eso ya pasó hace mucho tiempo? Bueno, el hermano Rumi nos contaba en 2 puntos que uno, nosotros seremos condenados por Dios por nuestros propios pecados. ¿Amén? Todos somos pecadores y por lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, y es por lo que vamos a ser condenados. Su palabra dice que todos somos pecadores y que si rechazamos que Adán sea nuestro representante, también tendríamos que rechazar que Jesucristo sea ese representante que tenemos ahora, que es el que es justo y que nos hace justos ante el Padre, ¿no? Adán pecó y somos considerados culpables por naturaleza, rebeldes, pero Cristo obedeció y por esa obediencia Dios nos considera justos, ¿no? Entonces, el hermano Rumi nos hablaba acerca de la fe, y la fe significa creerle a Dios, ¿no? Creerle en lo que Dios dice en su palabra con respecto a Él y a mí. Es decir, para poder entender la doctrina del pecado, tú tienes que tener fe, y esa fe no la produces tú, sino que Dios mismo la produce en ti, para que tú puedas creer lo que dice su palabra y lo que Dios dice con respecto de ti y de Él, ¿no? Acerca de sus atributos y sus características. Cuando uno endurece su corazón ante la verdad del pecado, pues el castigo es terrible todavía, ¿no? En Hebreos 3:15 dice, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Muchas veces cuando nosotros hemos sido tan expuestos a las verdades de la palabra del Señor, ¿no? En nuestra casa, en la iglesia, en la escuela bíblica, y muchos están aquí desde niños, ¿no? O desde pequeños, o de adolescentes, o de más jóvenes, los que somos adultos, y hemos sido tan expuestos y ya lo hemos visto como algo rutinario, y nuestro corazón se ha endurecido sin a veces ni siquiera nosotros habernos dado cuenta, ¿no? Que cuando nos hablan ya nos molesta, nos fastidia, ¿no? Cuando nos hablan acerca del pecado es como que eso ya yo lo sé, ¿no? Es como que ya eso ya yo lo conozco, no tienes que volver a repetírmelo. ¿Por qué son tan insistentes en ello? Porque vemos al principio, si no entendemos bien y no comprendemos bien la doctrina del pecado y las consecuencias que implican que tú seas un pecador y que yo sea una pecadora, no vamos a entender por qué es que desde ese púlpito se predica acerca de la salvación en Cristo y por qué necesitamos un Salvador. Entonces, muchas veces somos tan expuestos a la palabra como cristianos que nos llega, pues, y endurecemos nuestro corazón y hacemos cosas totalmente contrarias a lo que dice el Señor. La hermana Rosario nos decía la semana pasada que el pecado, y habla acerca del pecado y hablando acerca de los cristianos, ¿no? Aquellos que han, por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, produciendo arrepentimiento y fe, hemos sido alcanzados por su gracia. Dice que un verdadero cristiano no puede avanzar si no conoce y está consciente de cuál es la profundidad del daño que causa el pecado. Y habló de 2 palabras, que se llama la iniquidad y la transgresión, ¿no? Y la iniquidad dice que era una persona torcida, que no respetaba las formas y que tiene un comportamiento torcido. Esa era una persona inicua. Y en la Biblia al pecador se le llama inicuo, ¿no? O un transgresor. Y un transgresor era alguien que traicionaba la confianza. Y nosotros, cuando Dios nos ha creado, desde el vientre de nuestra madre, nos ha creado con un propósito. Y nosotros traicionamos su gloria, traicionamos su nombre, traicionamos sus propósitos cuando no reconocemos que somos pecadores, ¿no? Entonces, los efectos del pecado en nuestras vidas es la insensibilidad y irreverencia para con Dios, el no considerar a Dios para nada, sino ser autosuficiente, ser inicuos y transgresores, el que no hay un deseo de hacer el bien, que nos ha desviado de la meta correcta de agradar a Dios, y que siempre el enemigo de las almas, el diablo, va a minimizar o a buscar minimizar el pecado que nos mantiene engañados, ¿no? Tener mucho cuidado con los pecados de omisión, ¿no? Que son esos pecados en los cuales que tú sabiendo, ¿no? O quizás que tú sabiendo que son mal, o quizás que decías, no, yo no sabía que esto era, por ejemplo, no podrías decir que era un pecado de omisión, que por ejemplo tú sabiendo que tú eres un hijo de Dios y eres luz, estés con una persona que no es cristiana, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El pecado ha distorsionado totalmente a la humanidad y la ha destruido. Entonces, es un resumen bastante rápido de los puntos que hemos trabajado hasta aquí. Y si hay algo que no lo hemos entendido, vamos a trabajarlo en nuestros grupos ahora. Cada grupo tiene 2 preguntas y tenemos 15 minutos para poder desarrollarlo. Habla acerca de estos 3 temas de manera profunda y vamos a dividirnos entonces y agruparnos ahorita en los grupos por colores. Así que hay el grupo rosado, el grupo verde, el grupo anaranjado, el grupo celeste y rapidito, mis amados hermanos, nos separamos por grupos. Rápido, rápido, levanten su papelito y búsquense rápidamente, búsquense con su grupo. No vale cambiarse el papel. Sí, en círculo son 5 grupos. Sepárense rápidamente. Nos organizamos rápidamente. Cristian, aquí falta, Bruno no tiene papelito. Le vamos a pedir a los hermanos adultos si pueden apoyar con los grupos. Hay 2 preguntas por cada grupo. ¿Listo? Ya estamos por grupo. Ábranse un poquito más si es que no ingresan. Con ellos, ahí Misael. Misael, son con ellos. Con ellos. Sí, con ellos. Ah, ese es otro color. Ese es amarillo ahí. Listo. ¿Ya estamos todos los grupos? Perfecto. ¿Cuáles son las consignas del grupo? Escuchen, por favor, ¿ya? Pueden escoger un representante, pero ese representante no va a salir a exponer, sino que vamos a escoger a cualquiera del grupo para que pueda sustentar sus respuestas, ¿ya? Así que todo el grupo tiene que participar. Si hay alguna pregunta que no entiende, levantan la mano y me acerco para poder ayudarles, ¿ok? Entonces, escojan un representante o un líder que escriba las respuestas, que lea las preguntas y que después escriba las respuestas detrás de la hoja, ¿ya? Y la persona que va a exponer o sustentar esas respuestas va a ser cualquiera de ustedes, ¿ok? Vamos a escoger a cualquiera. Entonces tenemos hasta las 7:15 para poder hacer todo nuestro trabajo.
Ya está. El tiempo se ha cumplido. A ver, no sé. Creo que está bien. ¿Las hojitas? Su hojita. Gracias. Su hojita. Para que se ayuden. Ya. Tú hablas con el otro. Yo tú hablas con el otro. O si no, Cristian. Avítale otra Sara para yo moverme con este y tú. Sí, pero para que ella hable y yo para que al que va a responder. ¿Qué grupo vas a comenzar? ¿Qué grupo vas a comenzar? Pero que no te van a escuchar. Bien, muy bien. El grupo 1, grupo rosado, primera. Grupo rojo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, ahí está el grupo. Listo, vamos a escoger entonces a quién va a venir a decir. Ya, de ahí nomás que hablen. Ok, vamos a escoger, a ver. Sí. Pásale su hojita, por favor, para el plaje. ¿Quién va a ser? ¿A quién? Muy bien. ¿Quién Y es le el vamos elegido? a pedir ¿Voluntario? ¿No hay voluntario? ¿Hay voluntario? Bruno, Bruno. muy bien. Ya, hay voluntario, hay Bruno, voluntario. Escuchemos atentamente a ver qué podemos aprender. Buenas noches. Primera pregunta, ¿cómo crees que el conocimiento profundo sobre la naturaleza del pecado podría influir en las decisiones y acciones diarias de una persona? Hemos llegado con varias ideas. Podría ser pensar bien las cosas antes de hablar o de actuar, rechazar las tentaciones. El conocer el pecado nos ayuda a reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y nos hace más racionales acerca de nuestras acciones. Si no tenemos una verdadera conversión, no podemos entender la naturaleza del mismo pecado. Si tenemos temor y tenemos temor y queremos agradar a Dios con nuestras acciones. Y el pecado es sutil. Segunda pregunta, ¿cómo afectaría nuestro entendimiento del pecado comparándola con una enfermedad, el cáncer? Cambiar la forma en la que abordamos los desafíos del pecado en nuestra vida cotidiana. Primera respuesta. Sería viviendo con mucho más cuidado y conciencia del daño que nos hace el pecado, adoptar un nuevo tipo de vida más saludable en respecto al ámbito espiritual, orando, leyendo la Biblia, haciendo nuestros devocionales. Verlo como una segunda oportunidad para acercarnos hacia Dios y empezar a cambiar nuestros hábitos de vida. ¿Grupo 2 qué color era? Vamos con el grupo 2. Grupo 2 es ¿Grupo 2? ¿Quién es? naranja, creo que atrás. Allá. Ya. ¿Hay voluntario o quieren que escoja? Samir, muy bien, ese voluntario, Samir. El gran Samir. Buenas noches. La primera pregunta es, ¿por qué el pecado va más allá de simplemente cometer actos malos, sino que también se relaciona con las actitudes y naturaleza pecadora innata? Hemos llegado a la conclusión con nuestro grupo porque nacemos con eso, nacimos con una herencia pecaminosa. En Adán, desde que tenemos conciencia, nosotros decidimos voluntariamente si pecar.
Ok, aquí tenemos dos conclusiones básicamente. La primera es que desde el nacimiento somos pecaminosos, innatamente. Desde el pecado original se ha heredado generación tras generación hasta actualmente. Siempre vamos a tener pecado porque nacimos con ello y eventualmente vamos a pecar en nuestra vida. Segundo, nosotros decidimos pecar porque tampoco no nos podemos hacer los santos. Acá todos hemos pecado alguna vez. De niños hemos robado, o sea, no me refiero a robado algo grave, sino, a ver, un borrador, no sé, un dulce de la tienda, cosas que para la gente normal puede ser insignificante, pero para Dios el pecado es igual, en todas las formas, por lo que igual es pecado. Así que llegamos a la conclusión de que desde que tenemos conciencia, podría decirlo, no sé, desde unos 6, 7, 8 años, ya podemos practicar el pecado, aunque nosotros no nos demos cuenta, o inclusive la sociedad nos puede decir que es correctamente aceptado, lo cual no es correcto. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la idea de que el pecado es tan perjudicial que no puede ser corregido con arreglos de fachada? Ejemplos. Okay. Ya. Las personas que hacen daño piensan que por venir a la iglesia serán perdonados, no hay arrepentimiento. Ok, ya. El pecado, como ya mencioné, es innato y también es por decisión. ¿Ya? Hay personas en el mundo, incluso cristianos, que creen que viniendo a la iglesia, predicando su palabra, leyendo la Biblia, incluso orando, tal vez día tras día, pueden corregir esos pecados o pueden limpiarse, y tienen razón. Tienen razón, porque gracias a Dios esos pecados son sanados, básicamente. Pero si no te consagras a Dios, si no crees en Dios, si no crees que Él puede limpiar tus pecados, básicamente estás haciendo un arreglo de fachada. Porque si vienes a la iglesia no te va a sanar, la iglesia no te va a limpiar de los pecados. Es Dios quien lo hace. Por lo que si vienes a la iglesia con el propósito de que, no sé, vengo, ya, mi presencia aquí en la iglesia, estoy sanado de cualquier pecado que hice, no, eso es mentira, señores. ¿Qué más? Por ejemplo, la flagelación, ya nos adentramos al catolicismo, la flagelación también es un tipo de arreglo de fachada, igual que pagar por ser salvos, o sea, ni ellos mismos se lo creen. Eso también puede ser, estamos ya, hay varios ejemplos sobre lo que podemos hablar sobre los arreglos de fachada, pero yendo al grano, eso está mal. Porque hay que entender y hay que tener una cosa clara, de que Dios siempre va a ser el único, a través de su palabra, que va a sanarnos del pecado, va a corregir nuestro pecado. Y ninguna otra cosa religiosa o que nosotros creamos que sea correcta va a poder subsanar eso, a menos que vayamos con Dios, con la fuente. Muchas gracias. Amén, amén. Solo Dios tiene el poder y la capacidad de poder transformarnos, ¿no? Amén. Muy bien, vamos al grupo 3. ¿Hay voluntario o escogemos? Grupo 3, grupo celeste. Celeste, ¿hay voluntario o escogemos? ¿Quién? Ya. No, entonces escoge, no hay voluntarios. Ya, no hay voluntarios. No. ¿No hay voluntarios? No. Ya, entonces Valeria. Valeria va a... Valeria va a responder, así de escogida. Responder, ajá. Listo, muy bien. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué desafíos se enfrentan las personas al intentar resistir el engaño del pecado en un mundo donde a menudo se minimiza o se normaliza su importancia? Bueno, la primera que respondimos fue, el principio desafío es la condición natural del hombre, el ser pecador. El otro fue, el otro desafío es resistir a ser excluidos al excluirnos a cosas que para las personas del mundo está bien, pero nosotros sabemos que está mal. El vivir conforme a la voluntad de Dios y tener convivencia del pecado. La segunda pregunta dice, explica cómo somos representados en Adán y en Cristo y cómo esta representación afecta en nuestra relación con Dios. Bueno, en Adán nuestra tendencia es pecar y desobedecer, y en Cristo es buscar estar en luz y en comunicación con Dios.
La representación en Adán es que nos aleja de Dios y la representación en Cristo es que nos acerca a Él. Aplausos, excelente. Muy bien. Grupo 4, Grupo Verde. Grupo verde, aquí. ¿Hay voluntario o se escoge? ¿Hay un voluntario o escoge? Escoge nomás, creo que lo veo con cara de que no hay voluntario. ¿No hay voluntario? Leonardo. Leonardo, muy bien. Leo. Se supone que todos han participado en el grupo, ¿no? Claro, esa era la idea. Buenas noches. Voy a presentar las dos preguntas que nos tocó. La primera es, ¿de qué maneras uno puede endurecer su corazón ante la realidad del pecado? La respuesta fue, una de las maneras sería acostumbrarse a esa vida de pecado, y la segunda, dejar de hacer lo que uno sabe que hacer, como es leer la Biblia, orar, meditar, o sea, esas cosas, y las dejas de hacer, a medida que pasa el tiempo se endurece tu corazón. La segunda pregunta es, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para resistir la tentación y superar el pecado? Nuestras respuestas fueron, primero, orar y reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no podemos, y reconocer la dependencia de Dios, o sea, pedirle ayuda a Él. Otra sería leer y recordar algunos textos bíblicos cuando estemos en esos momentos y meditar en ellos. También sería pedir ayuda o tener amigos en Cristo que nos compartan su palabra y poder tener algún soporte en ellos. Otra también sería huir y alejarnos también de esas cosas. Cuando estemos en esas situaciones, de repente con amigos, poder huir. También escuchar podcasts cristianos, y también va a ser una forma de ayuda porque escuchamos su palabra. También escuchar alabanzas también nos va a ayudar, y pensar las consecuencias de nuestros hechos también. Gracias. Bien. Listo. Excelente. ¿Y el grupo amarillo, el grupo 5? Y está aquí. ¿Hay voluntario? Misael. Voluntario. Papi, pásale, por favor. ¿Me paro? ¿Me paro? Ya, nuestro grupo 5, la primera pregunta fue, ¿por qué es necesario el arrepentimiento, perdón y reconciliación en el proceso de luchar con el pecado? A ver, respondimos primero, porque es importante primero reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra dependencia de Dios, mostrando así humildad. Y pusimos así un versículo que es de Hebreos 4:16. Lo segundo es porque aún seguimos pecando, y como base pusimos también el capítulo de Romanos 7. Para mantener nuestra comunión con Dios, porque por el pecado hemos perdido la comunión con Dios, y por ende, pidiendo perdón y reconciliándonos con Dios, podemos unir ese lazo de amistad con Él, pues, ¿no? Y para poder vencer el pecado con su ayuda, pues, ¿no? Porque dice que con el Espíritu Santo podemos vencer todo tipo de ataduras y cadenas. A ver, segunda pregunta. Dice, ¿cómo podemos apoyarnos mutuamente como iglesia en la lucha contra el pecado y en el proceso de crecimiento espiritual? Ahí pusimos, animándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, no dejando de congregarnos, y también creando lazos de amistad, así como los amigos del paralítico, que literalmente llevaron a Cristo a su amigo. Entonces creo que es importante saber con qué tipo, la clase de amistad que queremos formar, pues, ¿no? La que nos va a llevar siempre a Dios y la que nos va a animar en esos momentos de dificultad. Eso es todo. Muy bien, entonces hemos, a través de preguntas, ¿no?, y de casos de la vida real, hemos podido, algunos testimonios, ¿no?, hemos podido ver cómo el pecado puede afectar y puede distorsionar y destrozar el diseño de Dios para cada uno de nosotros.
El diseño de Dios es que vivamos para su gloria, porque vivir para su gloria no es aburrido. Vivir para su gloria es que podamos cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros, que son planes de bien, dice su palabra, que son planes de bienestar. Todos tenemos pegado los que hemos estado temprano tenemos pegado una bandita, un pega-pega ahí en la mano. Okay. Tenemos un desafío para terminar, y el desafío es que están en la mano izquierda, ¿sí? Ok, levanta tu mano izquierda. Y con esa misma mano izquierda tienes que quitarte ese pega-pega. Solo con tu misma mano izquierda. No puedes coger otra mano. Tu misma mano izquierda tiene que hacer el movimiento tal que te quites totalmente ese pega-pega. Sí, con tu misma mano izquierda haz movimientos que hagan que tú te puedas quitar esa pega-pega. Vamos, a ver quién lo hace. Premio, premio. Ese premio. Solo con tu misma mano izquierda. No puedes rozarte. Micaela perdió acá. No. Te has rozado así. No. Por eso era la mano arriba y tenías que sacudirla. Todos tenemos que ver. No seas. No con la otra mano, no. Solo con tu propia mano izquierda tienes que sacar ese. ¿Listo? Si eres velludo no vale, pues, Christopher. Christopher está usando lo bello, dice. ¿Alguien pudo? Estirando y sacando. No podemos, ¿sí o no? No podemos. Nosotros tampoco podemos quitar el pecado en nosotros mismos. Tiene que venir alguien mucho más poderoso, mucho más fuerte, para que pueda quitar ese pecado de nosotros. Y si bien es cierto, mientras estemos en la tierra y así seamos hijos de Dios, vamos a seguir luchando con el pecado. Como nos decía el grupo 5, tenemos una comunidad de fe acá en la iglesia, en la cual tenemos amigos y buenos amigos que nos puedan aconsejar y nos puedan ayudar. ¿Saben cómo se mata el pecado? El pecado se mata confesándolo, y no solamente a Dios, sino también a alguien, a un amigo, pero un amigo que sea cristiano, que tú sepas que te dé un buen consejo. De repente te va a gritar, te dice, pero ¿cómo es posible? Pero lo va a hacer porque te ama, porque un amigo que te ama no tapa tu pecado. Un amigo que te ama nunca te va a consentir. Un amigo que te ama y quiere que realmente tú vivas para el Señor y que Dios cumpla sus propósitos y sus planes en tu vida, siempre te va a decir la verdad. ¿Amén? Entonces, esperemos que estas verdades, si alguien quiere llevarse, hay 3 preguntas al finalizar, por favor, ese lucerito se las puedes poner. Hay 3 preguntas al finalizar que van a estar ahí puestas. Ahí tengo un cartoncito al final. Si tú quieres responder esas 3 preguntas de manera personal hasta el término del culto, puedes hacerlo. Porque siempre después de un taller tenemos que aprender algo, o algo nuevo hemos aprendido, o algo nos ha confrontado Dios. Entonces, si tú quieres escribir, Pastor, por favor, puedes repartirme las tarjetitas. Hay unas tarjetas al final y regresamos a nuestro lugar y vamos a orar. Amén. Entonces oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la obra de Cristo, porque entendemos, Dios, que el pecado ha venido a destruirnos, el pecado ha venido, Señor, a engañarnos. El enemigo usa, Señor, el pecado para hacernos creer que tú eres un Dios aburrido, que tú eres un Dios legalista, que tú eres un Dios que no nos ama, que no nos comprende, que no nos entiende, que pone sus reglas aburridas para nosotros, pero no, Señor. Esas son mentiras del enemigo y son las mismas estrategias que usa vez tras vez, Señor. Te rogamos en esta hora, Padre, de que tú, con ese poderoso Espíritu Santo, puedas iluminar nuestra mente, Señor, y con ese poder que tú tienes puedas, Señor, convencernos de pecado, Señor amado, a cada uno de nosotros, cada día, Dios amado, los que somos hijos tuyos y hemos sido iluminados por tu gracia, y a los que no, Señor, y aún los que están dudando, a los que a veces vienen por costumbre, Señor, a los que vienen quizás obligados, Padre Santo, o los que están viviendo su vida cristiana, Señor, en modo automático, Señor, haciendo las cosas porque las tienen que hacer, Señor, y no porque realmente han entendido que necesitamos de un Salvador que pueda ayudarnos, que pueda transformarnos, que haga que nuestro corazón no se endurezca ante la verdad de tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti y de poder entender en tu palabra, Señor, cuánto tú nos amas. Y ese amor lo has demostrado enviándonos a Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden colocar sus sillas en su lugar. Gracias. Y si alguien quiere las hojitas, los cartoncitos, ahí está repartido el hermano Carlos y puede responder las preguntas al finalizar.